Amén. Vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra. Amén. Señor, te damos gracias por estar acá y te pedimos, Dios, que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, tus escrituras, Señor. Háblanos ahora, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy, ¿eres tibio? ¿Ya? Este mensaje está en Apocalipsis 3:15, dice, ya, y fue dado a la iglesia en la Odisea. Yo sé que todo lo que haces, ¿cierto? Dice el Señor, tengo cachado, ¿ya? Que no eres frío ni caliente, como quisiera que fueras lo uno o lo otro. Más adelante dice, porque así no tendría que vomitarte de mi boca, ¿sí? Esta palabra, yo creo que yo soy de cuna cristiano, ¿ya? Así, no es que me convertí a lo tal, no, yo soy de cuna cristiano, ¿ya? Entonces siempre ha sido un palabrón para mí, ¿ya? Es como, ¿cuándo voy a dar el ancho de ser y cumplir esta palabra? ¿Ya? No sé si tú puedes decir, pero ¿cómo te sientes? Porque muchos le dan enfoque, es que el Señor no quiere personas tibias. ¿Sí o no? Y uno se esfuerza por llegar a esa temperatura ya agradable a Dios. Y como que vas creciendo, te das cuenta de que no estáis ni cerca de alcanzar esa temperatura. Estáis más para el lado frío que para el lado cálido, ¿sí? Y en el crecer de la iglesia, yo vi a muchos alejarse porque como no puedo alcanzar esta meta, me voy nomás al mundo y disfruto, ¿sí? Entonces fue como, wow, ¿no será que estamos interpretando esta palabra y estamos dando un peso innecesario para cargar? Porque el único peso que es lícito es llevar la cruz. Ese es el único peso. Y Jesús dijo que su carga era ligera. Si tomamos este versículo y lo aplicamos así como está, no vamos a encontrar una carga ligera, sino una carga pesada. Entonces, tenemos que profundizar un poquito en la palabra para saber qué quiso decir. ¿Sí? Siguiente. Jesús dio un ejemplo muy similar a esto, que está en Mateo 16:17. ¿Ya? ¿Ya? Yo te invito a tomar apuntes, ya como yo estoy ocupando la versión NTV, ¿ya? Tal vez tú tengas otra versión, ¿ya? A mí me gusta mucho esa. También me gusta la NBI, también me gusta la Reina Valera. Me gustan todas, la verdad, la versión actual, ¿ya? Porque cada una te da una mirada de la palabra, ¿ya? Que uno no tenía. Así que te invito a tomar apunte esto, ¿ya? Mateo 9:16-17 dice, además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues si el remiendo nuevo encogiera, se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Nadie pone vino nuevo en cueros nuevos, en odres, ¿ya? Que son unos cueritos que también ocupaban para tomar agüita, ¿ya? Pues los cueros viejos se reventarían por la presión y el vino se derramaría, y los cueros quedarían arruinados. El vino nuevo se guarda en cueros nuevos para preservar ambos. ¿Sí? ¿Qué está diciendo esto? Que hay ciertas cosas que no se mezclan. ¿Sí? Dios está dando al que tenga oídos para oír, que oiga, pero hay ciertas cosas que no se deben mezclar porque el resultado no es bueno. ¿De acuerdo? Entonces, el mensaje de la Odisea, yo sé que todo lo que haces, no eres ni frío ni caliente, ¿cómo quisiera que fueras uno o lo otro?
¿Ya? Yo puse en la siguiente diapositiva un ejemplo del vaso, no sé si ustedes han visto, cuando el agua, ¿ya?, quieres juntarlo con el aceite. ¿Sí o no? Ya, lo voy a revolver así, y queda como el vaso, como una mezcla media rara. Pero si dejáis el vaso tranquilito, sin tocarlo, sin nada, y vuelves a la hora después, te vas a dar cuenta de que no resultó. No se puede mezclar. El agua con el aceite no se mezclan. ¿Sí? Entonces, en esto de buscar el significado de este versículo, porque quise buscarlo, porque dije, aquí me marca la duda. ¿Se acuerda que yo les contaba de que la Biblia te tiene que traer preguntas? Son cosas normales, pero al mismo tiempo Dios tiene que responder esas preguntas. No te puedes quedar con la duda. Y esa es parte de la ayuda del Espíritu Santo que te tiene que guiar ya en la Biblia. La Biblia no es fome si es guiada por el Espíritu Santo. Es lo más entretenido que hay, porque tú vas a encontrar que Dios empieza como a hablar. ¡Wow! Me respondió. Mira, la pregunta que yo hice al principio del capítulo, me lo responde ahora como al final. ¿Sí? Siguiente. El Señor afirma que por las obras que hacían, la Odisea, se podía ver que no eran ni fríos ni eran calientes, eran tibios. Ahora bien, ¿qué quiere decir que eran tibios? Ya esto lo saqué de un libro. Algo tibio quiere decir templado, es decir, algo que no está ni frío ni está caliente cuando mezclamos estos dos líquidos. ¿Sí? Eso es tibio. Tomas un agua helada, un agua hirviendo, ¿cierto? Y es una mezcla, eso es tibio. Yo conversaba con alguien acá de la iglesia y decía, el tecito. Hay muchas personas que te piden, ¿me puedes traer un vasito de agua, por favor? ¿Y qué hace? Le echa al tecito un poquito de agua y se lo toma tibio. ¿Sí? A ti te gusta, no sé, pero a mí me gusta que el té te queme. Caliente, ya. Hay lugares donde venden café y te lo entregan tibio. Ya, y es como, chuta, puedes entregarle un poquito más caliente, que te queme ya el café, ¿no? No te lo tomáis así, pero son gustos de cada uno. Pero hay gente que le gusta tibio, ¿sí? Ya, entonces, si mezclamos los líquidos que están calientes y el otro frío, tendremos líquido tibio. Por lo tanto, una persona tibia es una persona que mezcla, en este punto, el antiguo pacto de la ley de Moisés escrita en piedra, algo frío, con el nuevo pacto de la ley del Mesías, escrito en nuestros corazones, con algo caliente. ¿Sí? Entonces la iglesia de la Odisea estaba haciendo una mezcla entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. ¿Ya? Tanto la ley como el evangelio son dos cosas buenas. Tanto el mandamiento como la gracia son dos cosas buenas. Por eso el Señor dice, ojalá fuera frío, entregado a la ley, si es que puedes seguir la ley, ¿cierto? O caliente, viviendo la gracia que está en el Señor. El problema es que están mezclando los dos pactos, y cuando mezclan los dos pactos, estamos produciendo algo tibio, algo que no aporta ningún beneficio a nuestra vida, ¿ya? Porque ni la ley llevará a cabo su propósito en nuestra pecaminosidad, en nuestro pecado, ni la gracia llevará su propósito de enseñarnos que ya no estamos bajo la jurisdicción de la ley y que Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos gratuitamente. ¿Ya? Siguiente. Antes de seguir en esto, veamos un poquito la ley. ¿Qué es lo que es la ley? Ahí sí nos conviene. Ahí sí nos conviene ser fríos, ¿cierto? Porque tenemos que investigar un poquito qué es lo que para el pueblo de Israel significaba haber obtenido la ley, ¿sí? Entonces, el toque o señal del pacto que conviene que Dios hizo con Abraham fue la circuncisión. Esta simbolizaba la pureza ante Dios y era también un recordatorio simbólico de las promesas que el Señor le hizo a Abraham relacionada con su posterioridad. Ya la circuncisión es que tú tomas al niño y le cortas ya del pene el prepucio, ¿sí? Eso es la marca del pueblo de Dios, ¿ya?
Génesis 17:11 dice, debes cortar la carne del prepucio como señal del pacto entre tú y yo. ¿Ya? Eso es algo que tenía que ser por generación. Siguiente. Esta señal, para el pueblo judío, no era opcional. ¿Sí? Éxodo 4, 24, 26 dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Uy. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese incidente, el Señor lo dejó en paz. No era opcional. ¿Sí? Dios había mandado a Moisés a Egipto. Moisés toma a su familia, va camino a Egipto, pero hay un problema. Moisés no había circuncidado a su hijo. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Tal vez Séfora era una mujer de carácter fuerte. ¿Ya? A mi hijo no me lo toca nadie. ¿Ya? Hay que saber qué pasó ahí. Pero la cosa es que esa marca, ¿sí?, no era opcional. Y aquí tú te das cuenta. ¿Sí? Sigamos. Avanzando. En el monte Sinaí fue dada la ley. Y ocurrió esto con el pueblo. Mira, en Éxodo 20, 18 y 21. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno de carnero y vieron los destellos de relámpago y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Entonces le dijeron a Moisés, habla tú con él, súper valiente, habla tú nomás con él y te escucharemos, pero no nos hable Dios directamente porque moriremos. Moisés dijo, no tengan miedo. Y aquí es donde yo cuestiono de repente cosas. No tengan miedo. Oye, ¿de qué? Del medio espectáculo que estamos viendo. No tengan miedo. ¿Ya? Respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor, ¿ya?, hacia Él les impida pecar. Así que el pueblo se mantuvo a distancia, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. ¿Sí? ¿Esto dio resultado? Los que han leído la Biblia, ¿dio resultado de que el pueblo de Dios tuviera temor? No, no dio resultado. Y no dio resultado incluso los profetas. Israel, ¿cierto? Judá, pórtense bien, sigan a Dios, sigan sus mandatos, porque va a venir un pueblo extranjero y los va a hacer pebre. Sí, los va a hacer esclavos. ¿Hicieron caso? No, ¿cierto? Sigamos adelante. Gálatas 5, del 2 al 6, dice, presten atención. Yo, Pablo, les digo lo siguiente. Si dependiera de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les serviría de nada. Lo repito. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. ¿Se dan cuenta que caer de la gracia es mirar la ley? ¿Sí? Porque le entendemos mal. Es como si yo sigo los decretos y mandamientos, si sigo el camino del judaísmo, voy a agradar a Dios. ¿Sí? Caíste de la gracia. Porque, si se puede decir, la ley está en el piso 7 y la gracia está en el piso 10. Está más cerca de Dios. Volver es caer. Te caíste 3 pisos para hacer algo que no se puede cumplir. ¿Sigamos? Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús,
De nada sirve exportar o no circuncidarnos. Lo importante es la fe que expresa por medio del amor, no del temor. Tuve miedo, como dice Moisés. No, Dios se presentó así para que le tuviera miedo. No. Ahora Dios se presenta de otra forma para que el amor, el perfecto amor, eche fuera el temor y podamos conocer al Dios de amor que siempre ha querido manifestarse acá en la tierra. ¿Ya? Jesús, después de la escena de la transfiguración, ¿se acuerdan? Que estaba en el monte, otro monte, ¿sí? Y estaba Pedro, Juan, ¿cierto? Y estaban ahí. Y de repente Jesús, y aparece Moisés y Elías. Moisés daba por la ley, ¿cierto? Que habló de Jesús, ¿cierto? Y los profetas que hablaron de Jesús estaban representados por Elías, ¿ya? Y en la transfiguración es como, ¡wow! ¿Sí? Y yo creo, porque en ninguna parte sale que, ¿cómo supo Pedro de que era Moisés y Elías? ¿Ya? Porque yo creo que escuché el saludo. Hola, vos Moisés, ¿cómo has estado? De Jesús. Hola, vos Elías, ¿cómo va la cosa ya? Yo me imagino a Jesús hablando así con ellos, porque por alguna parte supo que era Moisés y Elías, ¿ya? Es mi teoría. La cosa es que después de ya, que era increíble, más encima se escucha la voz de Dios, ¿sí? Él es mi hijo amado. Pónganle atención, obedézcanlo. ¿Sí o no? Miren lo que pasó cuando él venía de vuelta, que fue muy distinto a lo que ocurrió en el monte Sinaí. Mira, Jesús dice, Mateo 17, 14, al pie del monte le esperaba una gran multitud. ¿Sí? No era el temor, no es que vaya uno. ¿Se entiende? Es como lo que siempre Dios quiso con el pueblo, que estuvieran cerca, no lejos. En la figura de Jesús se empieza a dar. Siguiente. Tenemos una historia, ¿ya? Que está en Juan 3, no la vamos a leer, que es muy larga, después tú la lees en tu casa como una tarea. Y cuenta la historia de Nicodemo. Y Nicodemo es la figura de la ley. Aquí. ¿Ya? Entonces Nicodemo, mi esposa le cae muy bien Nicodemo porque Chausen, Los Elegidos, muestra a Nicodemo muy simpático, muy tierno. Yo dije, ay, Nicodemo era un cobarde. Amaba su puesto. Entonces, él hizo una cita con Jesús en la noche para que nadie lo viera. ¿Ya? ¿Cachai? Fue ahí oculto. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, pero ¿quién era Nicodemo? Un maestro judío encargado de enseñar al pueblo las Escrituras. ¿Ya? Llamó a Jesús Rabí, ¿cierto? Maestro. ¿Por qué? Porque vio las señales y maravillas que hacía Jesús. Sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios. Y él dijo, nadie puede hacer eso si no es por el poder de Dios. Pero le dijo, Rabí, ¿ya? Esto es muy importante que ustedes puedan entender esto, que eso no es un dato menor. Porque cuando Juan el Bautista fue encarcelado, le dijo a sus discípulos, vayan a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías. Y van los discípulos. Venimos de parte de Juan el Bautista. Ah, sí, ¿qué quiere? Juan el Bautista quiere saber si tú eres el Mesías o tenemos que esperar a otro. Y Jesús, ¿qué respondió? ¿Respondió algo o no? ¿Qué respondió? Él irrumpe en el reino y empieza a sanar enfermos, echar fuera demonios, la vista a los ciegos, ¿cierto? Y le dijo, vean lo que yo he hecho y díganle a Juan. ¿Sí? ¿Se entiende? En sus hechos, en lo que Jesús estaba haciendo, estaba demostrando de que Él era el Mesías. No era un maestro, no era un rabí, era el Mesías. ¿Se entiende? Nicodemo, al declarar esto, ya tendría que haber declarado que Él era el Mesías, pero no le dijo Mesías, le dijo rabí, en otras versiones le dijo maestro. ¿Ya? Sigamos. Jesús responde, te digo la verdad a Nicodemo,
a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le dijo, estás ciego, amigo. Eso fue lo que le dijo en pocas palabras. Estás ciego. No estás viendo lo que deberías ver. Hay una historia más adelante que está en Juan 9, 40, donde Jesús sana a un ciego. No sé si se acuerdan. Que venía un ciego y él escupe en tierra, hace una bolita, ya, se la coloca en los ojos al ciego, el ciego se va a lavar, ¿sí o no? ¡Oh, wow! Queda limpio. Y los fariseos lo mandan a llamar, porque él empieza a contar a todo el mundo que había sido sanado, ¿sí o no? Y hay una discusión, mira, Lea, hay una discusión áspera ahí, fuerte, con él, con el ciego. Y tan así que llaman a los papás. Y dijo, oye, los papás, mira, él tiene edad suficiente para responder. No es un cabrón chico. Pregúntenle a él, aunque ellos sabían, los papás sabían que Jesús lo había sanado, pero pregúntenle a él que él responda. Porque tenían miedo de los fariseos. Y vuelven a preguntarle a él. Y Jesús, cuando se encuentra con él, que ya no era ciego, porque él no lo conocía. Visualmente no lo había visto nunca. Porque cuando fue la sanidad, y se encuentra con Jesús. ¿Y tú crees en mí? Sí, yo creo en ti. ¿Ya? Pero al mismo tiempo trata a los fariseos de ciegos. ¿Sí? Que no pueden ver. Ellos son los ciegos. Entonces aquí, cuando Jesús trata a Nicodemo de ciego, porque lo está diciendo, tú eres ciego, no estás viendo con lo que quieres ver. Entonces dice, te digo la verdad, aunque nazca no puedes ver el reino de los cielos. ¿Sí? Nicodemo respondió y confundió la palabra griega genao, que es engendrar, con anotset, que es iniciar, borrón y cuenta nueva, desde el principio. ¿Sí? Él la confunde, porque él ve de una forma terrenal, no espiritual. Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sí? Esta explicación a Nicodemo dijo, no entiendo. ¿Ya? Y Jesús dijo, net. No. Y Jesús le dijo, ¿cómo que no entiendes? Tú, siendo un maestro de la ley, no entiendes lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué dijo eso? Vamos a Ezequías 36, 24, que está acá en la siguiente diapositiva. 27. Y dice ahí una profecía, mira. Aquí se cumplieron todas las profecías. El pueblo de Israel se portó mal y estaba en cautiverio. Nada que hacer. Estaban viviendo el castigo de la desobediencia. ¿Sí? Y aquí llega Ezequiel y cuenta esta profecía. Mira, pues los recogeré de entre todas las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura. ¿Sí? Y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Le daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esa es la palabra. Renacer. Nuevo. Desde el principio. Adán y Eva, al pecar, ¿cierto? Se acabó la familia perfecta. Ya no hay familia perfecta. Ya no hay humanidad perfecta. Se acabó. Está con el pecado. Pero aquí estoy diciendo que voy a volver de nuevo como era en principio. Un nuevo renacer. Una nueva esperanza. ¿Ya? Les quitaré ese terco corazón de piedra. Le daré un corazón tierno y apasionado. Fuego consumidor. ¿Sí? Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Sí? Es un nuevo pacto. Y Nicodemo no lo entendió. ¿Sí? Mensaje a la Odisea. Yo sé lo que haces, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Tú dices, Nicodemo, me puse ahí, tú dices, Nicodemo, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz, un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. ¿Te da ese sentido?
¿Sí? Cuando nosotros vamos por el legalismo, nos volvemos ciegos. El camino de la gracia, en el amor, Dios empieza a obrar en nosotros. No puedo ser perfecto si Dios no está obrando en mí. No lo puedo hacer. Es a través del poder de Dios en mi vida que uno camina hacia la perfección. Pero por sí solo no puedo, porque mi naturaleza es caída. Soy malo. ¿O no? Jesús concluye la conversación con Nicodemo con esta declaración. Y esta es una declaración profética a Nicodemo de lo que le iba a pasar a Jesús. Pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ¿sí?, sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para los que creen en él. ¿Cuántos dicen amén? No hay condenación, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esto fue profético para la vida de Nicodemo. Más adelante tenemos otra historia. Y aquí me encanta esta historia porque es totalmente distinta a la historia de Nicodemo. Pero si tú sigues avanzando en la Biblia te encuentras con la historia de Nicodemo y en el siguiente capítulo está la historia de la mujer samaritana. Y aquí donde nosotros nos sentimos identificados con ella. Tú sabes que en Israel Dios en la Biblia destacó dos personas que tuvieron fe sobrenatural y no eran judíos. Uno, el cinturón romano. No he visto más grande fe que la de este hombre. Y no era judío. Y la segunda, la mujer cananea. Tu fe te ha salvado. ¿Sí? La fe en Jesús, ¿ya? El nuevo pacto. Entonces la mujer samaritana, un breve resumen, para no ir a verlo, después tú lo lees en tu casa. La mujer samaritana, que en Jesús se encontraba junto al pozo de Jacob, capta mucho su larga conversación con Jesús. Cuando descubre su identidad como el Mesías, deja su cántaro, tal como los discípulos dejaron sus redes, y se convierte en una eficaz evangelizadora para su comunidad. ¿Ya? Entonces, iniciada la conversación, estaba Jesús, estaba cansado, había caminado mucho, se sienta ahí, al ladito, en el pozo, y Jesús le dice, dame de beber. Ya para eso, para la mujer samaritana, ya era extraño, porque los judíos con los samaritanos peleaban. ¿Ya? Un judío prefería darse toda una vuelta, pero no pasar por Samaria, a ese nivel. Y Jesús, siendo judío, conversa con esta mujer y él le sorprende, ¿cómo me habla? ¿Cachai? Ya es una primera sorpresa. Entonces, usted es judío y yo soy mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua? ¿Sí? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti. ¿Se acuerdan del versículo de Ezequías? Esa agua, ¿sí? Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y quién estás hablando tú pedirías a mí y yo te daría agua viva. ¿Ya? Al igual que Nicodemo. La mujer se fue por lo terrenal, al igual que Nicodemo. ¿Y de dónde voy a sacar agua? No te veo ningún cántaro, ¿ya? ¿Cómo me vas a dar agua tú a mí si tú no tienes nada? Pues chico, ¿cierto? Y Jesús dijo, ya como que para poder llevar la conversación a algo espiritual y que ella entendiera que es algo espiritual, ¿cierto? Y no terrenal. Entonces, para cambiar el pensamiento, Jesús le da una palabra de conocimiento a la mujer acerca de sus maridos, que hace despertar en ella la sed espiritual. Y aquí ocurre el siguiente asombro. No es que la mujer le dijera su pecado, sino que no la condenó siendo judío. Y eso es como una sorpresa. Tú sabes lo que yo soy, en realidad. Y hablas conmigo y no me condenas. ¿Se entiende lo que digo, no? En ninguna parte la condenó. No le dijo, pecadora, mujer, tú, mira,
4, ya. ¿Sí? Le dio confianza de preguntar algo que era así. Este era un choque cultural. Esta pregunta no es una simple pregunta, era una doña pregunta, ¿ya? Yo quiero adorar a Dios aquí, en el monte Gerizim, que esto corresponde de que los gentiles decían que cuando Dios vuelva a dar el arca en ese monte ahí, ese era el lugar, no el lugar del monte Sinaí, ¿ya? Y los judíos al final transportan esto a Jerusalén, que ese era el lugar de adoración. No era en ningún otro lado más que Jerusalén. Y era la pregunta diciendo, yo quiero adorar aquí, como adoraron mis papás en este monte, ¿ya? Como mis padres y no en Jerusalén, como los judíos. ¿Qué tiene de malo? ¿Ya? Le hace una pregunta teológica a Jesús. Y Jesús contestó en Juan 4, 21, 26. Dice, Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo que no importa si adoran al Padre en este monte, o en Jerusalén, o en la quebrada del Ají. A lo mismo donde van a adorar a Dios. Ustedes los samaritanos no saben muy poco acerca de aquel a quien hay que adorar, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Sí? Siguiente. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, y por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo, sé que el Mesías está por venir. Mira, la diferencia con Nicodemo, ¿sí? Ella sabía muy poco, ¿sí o no? Jesús declara, pero sabía lo justo y necesario, ¿sí o no? Sabía muy poco, pero sabía lo necesario. Yo sé que el Mesías está por venir, el que llaman el Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas estas cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Algo que a Nicodemo nunca se lo declaró. ¿Sí? Porque Nicodemo tenía que haber visto, a lo mismo que Juan el Bautista, que lo que estaba haciendo Jesús era el cumplimiento de la palabra. Pero esta mujer, que es gentil igual que nosotros, que no profundizamos, se revela a nosotros diciendo, ¿sabes qué? Yo soy tu Salvador. Yo soy el Mesías. Yo vine para que tengas un corazón apasionado. Fuego en tu vida. La ley es el miedo, el resultado del miedo. Y esto da más pecado. Por la gracia de la revelación de Jesús, te lleva una vida en santidad. Mira, Romanos 5, 20, 21. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Sí? Somos malos. Más encima tenemos un acusador del lado, que está ahí a la guaite. Cada vez que te vayas a condorear va a estar ahí, acusándote, dándote el dedo acusador. Pero mientras más peca la gente, más abundante la gracia maravillosa de Dios. ¿Oh? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina el cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él. Por eso cuando experimentamos la gracia de Dios, ya no nos vamos a ir al libertinaje. ¿Tú crees que la mujer que fue pillada en el acto mismo del adulterio, cuando encontró con Jesús y encontró con la gracia de Él, siguió pecando? Cuando tú encuentras la gracia de Dios en tu vida, hay un cambio, porque está prometido en la profecía de Ezequiel: yo cambiaré su corazón, yo cambiaré tu actitud, cambiaré tu mente. Yo soy el que está obrando en ti, aunque no lo puedas ver, estoy obrando. La cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. La vida eterna está en Él.
en conocerle a Él, manifestarnos en Él. ¿Eres tibio? Porque a veces nos gusta estar como ahí en la mitad, ¿sí? No puedo nada, no puedo ser apasionado por Dios si no tengo un encuentro con la gracia de Jesucristo. No lo puedo hacer. Voy a llevar una carga que es difícil de llevar, que al final la voy a botar. ¿Sí? Tomar la cruz es tomar la gracia que hay en Dios. Por eso Él dice, ligero es mi peso. ¿Sí? La ley era pesada, tú no podías tomar la ley, no podías cargar con ella. ¿Sí? Hay algunos que pensaban que sí. ¿Se acuerdan del joven rico? Cuando llega dijo, desde chico he seguido la ley y todos los mandamientos. Desde chico. ¿Qué va? Perfecto. ¿No? Antes que dijera esa palabra, Jesús le dijo, para que seas perfecto, vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, ¿sí? Y sígueme. ¿Y qué hizo el joven rico? Se fue triste. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay cosas que si Dios no nos da la gracia para poder hacerlo, no podemos hacerlo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vivir en la gracia es lo mejor. ¿Sí? Porque nos da el poder para romper las cadenas de pecado. ¿Sí? Es el único. Y si crecemos en Él y crecemos en el conocimiento de Él, somos verdaderamente libres. No está el acusador. Ya he sido... Mira, cuando viene el acusador y te recuerda lo que hiciste, ¿sí o no? Dice el dicho, tú recuerda su futuro. Cuando venga el acusador y te recuerda el pasado, de lo que has cometido, tú vienes y le recuerdas el futuro a tu acusador. Porque Dios pagó el precio. ¿Sí? Y Él quiere que no le tengamos miedo, sino que entremos en una relación con Él, diciendo, yo estoy en ti, yo cambio tu corazón. Era de piedra, déjame, yo te moldeo. Yo lo cambio, un corazón de carne. ¿Sí? Oremos. Señor, queremos crecer en esto, Señor. No entender la gracia como un libertinaje, sino entender la gracia como el camino hacia el Padre a una relación correcta contigo, Señor. Verdaderamente, Dios, necesitamos ser limpios. Dios, como decía la profecía en Ezequiel, dejamos que el agua pura venga y nos lave de nuestro asqueroso y feo pecado, Señor, para que en tu poder tú transformes nuestro corazón duro de carne, a un corazón duro de piedra, a un corazón de carne, Señor. Ven, Espíritu Santo, y haz tu obra en nosotros, Señor. Queremos que actúe de una forma naturalmente sobrenatural en la vida de nosotros. No queremos ser las mismas personas, Dios, que inician este año, que terminan este año, sino todo lo contrario. Al momento de llegar diciembre podemos ver la manifestación del poder de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, y que hemos experimentado la gracia y está ahí un cambio en nosotros y nos sentimos más cerca tuyo, más amigo tuyo, Dios, por conocer y experimentar tu poder. Ven, Espíritu Santo, Señor, y quita de nosotros el corazón fariseo, de que tenemos que cumplir y al final no cumplimos nada y nos sentimos tibios. Quita ese pensamiento y coloca el pensamiento de tu gracia sobre nosotros, que nos lleva a ser un corazón apasionado a través de tu poder y no a través de nuestro poder humano, sino a través de tu poder divino, Señor. Ven, Espíritu Santo, Señor, y ministranos en esta verdad, Señor. Permítenos ser como la mujer, Dios, que estaba en el pozo diciendo, Dios, quiero simplemente adorarte en libertad. Ven, Señor. Ven y ministranos, Dios, en el nombre de Jesús.
si tienes alguna necesidad, mientras que Alejandro canta la canción, te invito a ponerte de pie para poder orar por ti y ministrarte. Con tu melodía me das libertad, me rodeas con tu canción.